Ahora bien, una tercera prueba de la existencia de Dios es esta: las vidas cambiadas de millones de personas. Las vidas cambiadas de millones de personas. Esta tercera prueba de la existencia de Dios está en el asombroso cambio en las vidas de innumerables personas que se han acercado a Dios. Si sentáramos en una mesa de debates al más inteligente de los ateos para discutir acerca de cuestiones de fe, con algún creyente, podría el primero, es decir, el ateo, tal vez por su mayor habilidad, salir exitoso de la discusión, por su mayor inteligencia, su mayor audacia, lo que quieras. Pero nunca podría un incrédulo, nunca podría un ateo presentar como evidencia de sus postulados a alguna persona que haya mejorado su vida, que haya recuperado su familia o restablecido su salud por el solo hecho de haber negado la existencia de Dios y haberse apartado de Dios. Pero más bien lo que ocurre es todo lo opuesto. Apartarse de Dios trae siempre ruina, infelicidad y desgracia. Por el contrario, abundan miles y miles de testimonios de muchísimas vidas de personas que han sido rescatadas de profundos abismos, de abismos de pecado y de corrupción, y que han sido limpiadas y restauradas por el poder de Dios. Son muchos. Desde entonces, estas personas que han sido restauradas por el poder de Dios están viviendo vidas ejemplares. Y de la misma manera podríamos encontrar a muchas otras personas con vidas no tan dramáticamente extraviadas, sino más bien personas de vidas promedio, probablemente vidas como la tuya y como la mía, que han encontrado también estas personas paz, prosperidad y bendición en las enseñanzas de la Biblia. En resumen, podemos afirmar que Dios siempre bendice a aquel que le busca y se acerca a Él, y que en cambio abandona a la suerte, a su suerte, al que se aparta para caminar sus propios caminos. El apóstol Pablo escribió esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La cita es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno, dice la palabra esta, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, continúa el apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está escrito en la carta a los Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Así estábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Dice en otro lugar Pablo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 12 al 14. Ahora bien, sin embargo, a estos argumentos de la prueba, o más bien para probar la existencia de Dios, nos es necesaria fe. Nos es necesaria la fe. Porque si bien es cierto estas tres cosas explicadas anteriormente que demuestran la existencia de Dios son buenas e importantes, sin embargo, debemos reconocer que estos argumentos no son científicamente categóricos. Para poder aceptar la existencia de Dios, nos es necesaria además la fe, para poder creer y recibir lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Porque a Dios no se le puede demostrar y explicar como se explican los fenómenos naturales. De hecho, la fe nos es necesaria aún para vivir, y la fe además agrada a Dios. El apóstol Pablo escribió en relación a esto lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, necesitas la fe. Necesito yo también la fe para entender la revelación de Dios. En otro lugar dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pon atención a eso. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Necesitas tener fe en que Dios es real. Ahora bien, por ahora hemos terminado este primer gran tema de discusión, una discusión amistosa, un intercambio de ideas. Hemos tratado de contestar a la pregunta: ¿existe Dios? Sepamos y recordemos que la idea de estos estudios no es de exaltar el conocimiento del escritor, ni tampoco exaltar la inteligencia de los que aporten y contribuyan a la discusión de este tema. No es esa la intención. Más bien, el propósito de este diálogo, eso espero que sea un diálogo, para eso vamos a usar el Facebook. El Facebook es para ver, para leer, para oír, para ver videos y para contestar, para interactuar. Y eso es lo hermoso de estos sitios sociales de intercambio. El propósito de este diálogo es despertar tu interés y sed genuina, verdadera, del conocimiento de Dios en ti y en todos. Despertar sed del conocimiento de Dios. Animémonos unos a otros. Anima a tus amigos, anímate tú mismo para continuar el diálogo, confiando en la siguiente promesa de Dios. Y esto es lo final. Escucha lo que Dios dice. Esta es una de mis promesas favoritas, dicho sea de paso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Dios es bueno. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá.
Esto está escrito en Mateo 7, capítulo 7, versos 7 y 8. Dios te bendiga y te ayude a acercarse o acercarte a Él para encontrar en Él conocimiento que bendiga tu vida, tal como la promesa de Dios. La promesa de Dios es que tú puedes conocer a Dios y ser bendecido por Él, como miles y miles de personas antes han encontrado respuesta a sus preguntas, respuesta a esa interrogante hasta filosófica de cuál es el propósito de mi existencia. ¿Hay después de todo esto algo más? ¿Qué hay después del umbral de la muerte? ¿Hay algo? ¿O todo se termina allí? Y preguntas por el estilo. Yo me alegro que tú hayas escuchado esto y te animo a vencer dudas y temores y a ser valiente para tener parte en esta discusión. Dios te bendiga ricamente. Hasta la próxima.